Bienvenidos a Una voz en el desierto. Hoy es miércoles 26 de abril y quiero referirme hoy día a una tragedia que se ha desatado en Kenia en torno a una manifestación religiosa, y el título que quiero plantear hoy día es "Y la religión terminó en tragedia". Ustedes, si quieren, pueden hacer una investigación sobre esto, de algunos casos que han sido mundialmente conocidos y tremendamente impactantes en su tiempo, sobre todo cuando ya los medios de comunicación pudieron dar cobertura masiva a casos como estos. En lo personal vienen para mí dos nombres. Uno es de Jim Jones, el líder que se trasladó a Guyana y donde ahí finalmente perpetró una masacre, perpetró una tragedia, un genocidio, dicen muchos, donde se llegaron a contar cerca de 919 personas adultas fallecidas, más 300 niños. Bueno, él mismo se quitó la vida por un disparo en la cabeza. Ese es un caso, el Jim Jones. Y después, un poco más adelante, tenemos a David Koresh. ¿Se acuerdan de la secta de los davinianos, le llaman, o le llamaron? Y desgraciadamente, de los números que muestran la realidad, habla de 69 personas calcinadas y 17 menores. Y ahora en Kenia, repito, también una manifestación religiosa ha sido descubierta por el tema de la gente fallecida, algunos que han sido todavía encontrados en estados de agonía, porque el líder les llamó a dejar de comer, y entonces provocar la muerte simplemente por eso, por dejar de comer. Hay testimonios de una mujer, por ejemplo, que fue todavía rescatada en estado agónico, ya en las últimas, quizás las últimas fuerzas, y sin embargo aún así se negaba a recibir todo tipo de ayuda, de agua o de alimentos. Producido, insisto, esto macabro que se está descubriendo en Kenia, acompañado de lo que ya dije, de lo que pasó con Jim Jones o David Koresh, de cómo una religión finalmente deriva o termina en tragedia. Aquellos que estudian este fenómeno pueden encontrar unas claras similitudes, cómo se llegan a formar estos grupos. Aquí en Suiza, hace un par de meses atrás, vimos un documental o un informe periodístico también de una secta que funciona acá en Suiza con similares características. No hablamos de generar una masacre, un genocidio, porque efectivamente no todas las manifestaciones sectarias en este sentido llegan a derivar en eso, pero sí plantearon en ese informe, conocemos a gente personalmente que estuvieron o que conocieron o que conocen al líder, estuvieron en algún momento con él bajo su influencia, una cercanía. Simplemente quiero plantear o decir entonces que este tema genera a quienes les interese una serie de elementos que nos permiten de alguna forma encontrar similitudes entre distintas expresiones de este tipo. Es si efectivamente hablamos de sectas. Cuando hablamos de sectas,
para no ir a cosas tan simples, pero cosas que perfectamente son comprobables, es, por ejemplo, el ejercicio autoritario de un líder carismático. Esa es una señal. Es un líder que tiene una capacidad, una oratoria, una fuerza para poder generar generalmente el temor, la intimidación y producir por lo mismo entonces un seguimiento o un compromiso absolutamente incondicional. Estas personas tienen la capacidad de absorberle la voluntad a sus feligresías a tal punto que esa gente no es capaz de vivir o hacer su vida si no es a través de la voluntad del líder, quien se encarga a través de técnicas psicológicas, técnicas personales, para absorber la voluntad. Eso es lo que quieren, absorber la voluntad. Lo otro que provocan siempre son las rupturas con las relaciones vitales de quienes le siguen. Hay rupturas familiares, principalmente. En algunos casos yo conocí de alguien que vivió en Alemania en una secta donde la prohibición de tomar contacto con su padre era absoluta. Entonces se produce, es toda una técnica, quiero decir, una técnica sociológica, una técnica psicológica que lleva a producir una secta. Ahora, ¿cuál es el tema en esto? Que aparecen las generalizaciones. Y entonces, para muchos casos como estos, alimentan su posición de un absoluto escepticismo o una distancia frente a cualquier manifestación religiosa. Y ahí encierran a todos, planteándolos como sectarios. ¿Ya? Y en eso, desgraciadamente también, cuando se quiere predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios, entonces se tiene que también enfrentar con esa actitud de gente que los encierra a todos, por así decir, la figura en un mismo saco. Entonces, insisto, estos líderes sectarios que dirigen con un total totalitarismo a sus feligresías, entonces producen elementos de intimidación, de persecución, censura y una absoluta obediencia. Nadie puede cuestionar las palabras ni la posición del líder. Ahora, yo sé lo que usted está pensando, que sin ser o sin degenerar en una secta que produzca un genocidio, hay muchas expresiones hoy día religiosas que tienen ese sello, que tienen esas características de las cuales yo estoy hablando. Literatura censurada, control absoluto de las voluntades, imposición de un liderazgo sin derecho a tener ningún tipo de cuestionamiento. Ahora, si ustedes analizan generalmente el tema de las sectas, y aquí donde yo veo un punto delicado para todos, cuando terminan en este genocidio, como lo que ahora se descubrió en Kenia, lo que pasó en el tiempo de Jim Jones, o lo que pasó con la secta de Diviana, es que surge, o un elemento presente, si queremos hablar así, para hacerlo más tenue, la obsesión por el porvenir, la obsesión por los eventos futuros. Y en esa obsesión se cae en un delirio, donde también teorías conspirativas están presentes en ese tipo de agrupaciones. Yo no digo que todos los que adhieren a teorías conspirativas
a todos aquellos que están obsesionados por definir qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a venir, van a terminar en una secta de estas características. Lo que yo quiero decir es que en toda secta donde se ha producido estos genocidios, están presentes las teorías conspirativas y la obsesión, el delirio en torno a lo porvenir, a los eventos del futuro. Por eso yo diría que hay que guardar cierto cuidado, porque uno ve aquí y allá en distintos momentos, uno se topa con personas que de pronto caen en la obsesión por querer saber qué es lo que va a venir. Y segundo, están adhiriendo a teorías conspirativas. Son inventos que carecen de cualquier tipo de fundamento, pero las creen y las propagan. Hay libros incluso que se escriben en torno a estas cosas para tratar de definir una conspiración, para tratar de dibujar quienes están controlando un futuro que muchas veces es un invento. Entonces, todos estos elementos, yo insisto, están presentes en estas sectas, en estas religiones que terminan en tragedia. Yo quiero aclarar, no estoy diciendo que todos los que adhieran a teorías conspirativas, todos los obsesionados por el futuro van a generar una secta genocida. Lo que quiero decir es que en cada una de estas sectas genocidas están presentes estos elementos. Por lo mismo, y aquí ya entro quizás en una cuestión absolutamente personal, no sé si alguien se atrevería a hacer el estudio, pero creo que en este tipo de sectas o en este tipo de manifestaciones religiosas, en estas propuestas en torno a líderes absolutistas, están escondidas enfermedades o desórdenes mentales. Desórdenes mentales no solamente del que está al frente, sino que de aquellos que le siguen. Hay desórdenes. Algo no está funcionando cabalmente en la mente de esta gente, que siguen ciego su camino. Y generalmente es interesante esto, cómo estos circuitos mentales o estas propuestas van de la mano de perversiones sexuales, donde los líderes abusan sexualmente de su feligresía. Son elementos que también, insisto, están presentes en estas cuestiones. Entonces, de pronto, mentes perversas buscan el camino y finalmente logran generar toda una adhesión en torno a su propuesta, a su liderazgo. Y tras eso se esconde toda esta perversión, que son casos que yo insisto, los periodistas han ventilado cuando comienzan a investigar qué es lo que hay detrás de todas estas manifestaciones religiosas que terminan en tragedia. Ahora, a quien le interese puede estudiar las Escrituras, revisar los Evangelios, y va a comprobar que Jesús nunca vino a plantear un seguimiento de similares características. En las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo,
usted encuentra que la responsabilidad de cada uno que escuchan, por ejemplo, una predicación, la responsabilidad de cada uno es hacer el ejercicio de evaluación. Tiene que discernir lo que está escuchando. Tiene la responsabilidad de filtrar lo que está escuchando. Y si aquellas cosas que está escuchando ya están en contraposición con la palabra de Dios, con la enseñanza, ahí está toda la autoridad y la vía libre para salirse de algo así y, si es posible, enfrentar cosas como esa. El apóstol Pablo en sus cartas, yo les vuelvo a insistir, léanlo. Uno predique, pero los demás disciernan, los demás juzguen. O sea, Jesús no vino a plantear ni siquiera una religión, pero ya si quieren llamarla religión con estas características. Él nunca ejerció, véanlo, un liderazgo de esas dimensiones, con esos perfiles. No hay nada de eso. Él apeló siempre a la voluntad personal y sobre todo a la motivación más pura, que era el amor, que cada uno debía, en el fondo, responder en cuanto a su amor. Esa es la motivación. Cuánto yo amo al Señor y le sigo voluntariamente, pero lejos de un fanatismo, lejos de un desorden mental y sobre todo en pureza y santidad. Entonces, Jesús nunca vino, insisto, a plantear esto. En las cartas del apóstol Pablo no están características como esta. Así que cuando quieren generalizar, bueno, yo entiendo, acepto que esa es una tendencia absolutamente humana, generalizar, pero no es eso lo que el Evangelio vino a proponer, lo que Jesús vino a proponer a través del Evangelio. No es eso. Y pueden mirarlo y pueden revisarlo. Simplemente, y termino, yo pongo una voz de advertencia o de alerta, si a usted le parece, si usted quiere. Sobre todo si tiene obsesión por las teorías conspirativas. Si ya fuerza o está a lo mejor al borde de un delirio por tratar de definir lo que está por venir. Y hoy día simplemente poner cuidado y seguir al Señor en el día a día, cotidianamente, compartir el Evangelio en toda su dimensión, en toda su pureza, apelando a la responsabilidad individual, jamás por coerción, y eso también está escrito en la palabra, nunca violentando la voluntad, nunca violentando a las personas. La Biblia denuncia, no por coerción. Esa es una respuesta individual. Seguir lamentando, y termino con esto, seguir lamentando las muertes de gente que el líder les dijo que tenían que dejar de comer. Porque todo un negro futuro se cernía ya sobre ellos. Y había que dejar de comer y muchos lo hicieron y murieron y están siendo descubiertos. Familiares desesperados buscando, buscando a sus familiares que un día rompieron con ellos porque el líder los llamó a romper o a quebrar, derechamente provocar el quiebre con las relaciones vitales de las personas. Eso no es evangelio, eso no es la propuesta de Cristo, eso no lo es. Ha sido un gusto. Si desea, aquí abajo puede dejar su comentario, tomar contacto a través de mi correo electrónico. Hay algunos datos míos también relacionados con la tienda de Amazon. Si es su deseo, puede hurguetear también en eso. Cuídese y será hasta una próxima ocasión.